basta de simulación. Durante mucho tiempo, hasta la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas estaba representada, pues estaba a cargo de quien no era indígena. Era tener el aparato, pero no dar a los afectados la decisión, considerarlos menores de edad y no darles a ellos los cargos. Es como lo que pasaba en salud y en otros cargos. Por ejemplo, en salud llegó a ser secretario de salud un abogado, un economista. En la Secretaría de Comunicaciones y Transporte llevaba 20 años o más que no había un ingeniero de secretario de Comunicaciones y Transportes. Y aquí aprovecho para decir que este tema lo tenemos que seguir ventilando, debatiendo. Basta de simulación, porque hubo una pantalla durante el periodo neoliberal. Los gobiernos, para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía el racismo, de que se combatía la discriminación, mientras estaban privatizando, saqueando, violando derechos humanos, fueron creando todos estos organismos, que son muchísimos, que la gente ni siquiera sabe que existen, porque nunca hicieron nada en favor del pueblo. Pero mantener todos estos organismos cuesta mucho, y es dinero del presupuesto, dinero del pueblo. Y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto le llegue al pueblo. Era de las cosas que me decía la gente desde que andaba yo recorriendo los pueblos. Vamos a ganar, licenciado, pero ¿sabe qué? No nos mande el apoyo con intermediarios, que se entregue directo. Es que se fueron creando organismos de la llamada sociedad civil. Hay otra figura que se puso de moda, organismos no gubernamentales, y resulta que se mantenían del presupuesto. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, este es un tema importantísimo y vamos a seguir poniendo los organigramas de estos organismos. Vamos a poner el organigrama del INE, del Instituto de la Transparencia, de estos organismos que crearon para privatizar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la CRE. ¿No tienes ahí el organismo de la CRE? Miren, es como si hubiesen constituido una nueva dependencia. Es el equivalente pues a la Secretaría de Energía. Nada más una comisión del sector energético, de 5 o 6 que existen. Entonces, vamos a hacer un ajuste administrativo, ya no son las mismas condiciones. Ahora necesitamos que el presupuesto le llegue a la gente. El gobierno estaba ensimismado, se robaban
una buena cantidad del presupuesto. Y otra cantidad del presupuesto importante se destinaba a mantener un aparato burocrático oneroso, con sueldos elevadísimos, 600, 700 mil pesos mensuales, asesores, direcciones generales, viajes al extranjero. Ahí se quedaba el presupuesto. ¿Qué le llegaba a la gente? Nada, solo migajas. Y eso cuando había elecciones, era cuando repartían despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos. Ahora no es así. Ahora la mayor parte del apoyo va a la gente de manera directa, sin intermediarios. Por eso son las protestas. Pero miren esto, ¿la creen? A ver si me alcanza. 551 plazas. Comisión Reguladora de Energía. Esto es producto de la llamada reforma energética que se hizo para privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero es un organismo, así como este, son 6. Y ya pueden imaginar los gastos. ¿Qué hacen? Pues son los que dan los permisos para que Pemex pueda perforar, o los permisos para que las empresas extranjeras puedan también perforar pozos. ¿Qué no puede la Secretaría de Energía atender esto? ¿De ahorrarnos todo esto? Pero así como este organismo, repito, son cientos en el gobierno. ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos? Pues vamos a analizarlos, pero sí son cientos. O sea, sin duda, pasa de 100 organismos de estos, independientes, autónomos. Estos fueron creados por ley. Aquí se requiere reforma, incluso constitucional. ¿Y las va a presentar? En su momento. Para desaparecerlos. En su momento, poco a poco. Pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad. ¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones. Nosotros ya no vamos a privatizar, no vamos a convertir lo público en privado. Entonces ya esto no tiene una razón de ser. Además, la gente votó por un cambio. Y esto lo hablábamos nosotros. Les comentaba que yo insistía mucho en que era un gobierno rico con pueblo pobre, o lo decía al revés, o de manera categórica. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, esto es lo que ya no queremos. Pero no significa que no vamos a apoyar la industria eléctrica, la industria petrolera. Claro que la vamos a apoyar. Es como lo mismo, ¿no? Este organismo de gobernación, pues no significa de que no se va a proteger al que se le viola un derecho humano o es víctima de una actitud discriminatoria o racista.
claro que se va a atender, incluso en serio, de verdad. Se me hace que ya tiene hasta el nombre de quién No, presidiría. pero sí tiene que ser miembro de una cultura indígena. Y hay mujeres en las distintas culturas originarias, muy inteligentes, con mucha convicción, que van a saber defender estos derechos, el que no haya clasismo, el que no haya racismo, el que no haya discriminación. Solo los que han sentido humillaciones saben lo que debe hacerse. Pero si no hemos padecido de discriminación, de racismo, de clasismo, de humillaciones, pues tenemos una actitud distinta. Eso está más para la academia, pero el gobierno tiene que evitar que se cometan estos abusos. Y vamos a seguir hablando del tema y denunciando que dé vergüenza Pues le voy a preguntar si... el que haya estas actitudes discriminatorias. Ya también renunció. Hoy también. Pero no es cierto eso. Eso está demostrado que no es cierto. Y las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia. Y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, no vamos a fallar al pueblo, y que queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta. Ya no hay cabida para simuladores. Y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones. ¿Estamos a favor de la transformación o no? ¿Estamos a favor de que se mantenga el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios? Miren, el principal problema de México, siempre lo dije y estoy convencido, es la corrupción. Y sobre ese tema no se hablaban nada, no se decía nada, ni en la academia, ni en los medios de comunicación, ni los intelectuales. Busquen bibliografía sobre corrupción en México, no van a encontrar. Y era el principal problema, porque de la corrupción se originaba la desigualdad. Por corrupción se producía la desigualdad económica y social. La causa principal de la desigualdad en México ha sido la corrupción política. Entonces, ese tema no se trataba. Bueno, al grado que estaban creando un organismo así que se llamaba Comisión Anticorrupción, al mismo tiempo que, de acuerdo a
la legalidad existente, no se consideraba a la corrupción como delito grave. Entonces, era el colmo de la simulación. Entonces, ya se termina todo eso. Yo entiendo que no les guste a nuestros adversarios, a los conservadores, pero nosotros vamos a continuar adelante. Y el caso de Asa Cristina Laurel, parece que tenía diferencias también con el propio secretario de Gobernación. Sí. Y ¿Por eso renunció? Sí, por eso renunció, porque tenía diferencias y a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza o le di mayor confianza al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una gente íntegra, a él y al subsecretario Hugo López-Gatell. Y así como eso van a haber otros cambios, o sea, para que se vayan acostumbrando, porque ¿qué sucedió cuando engañaron a la gente de que iba a haber un cambio? ¿Se acuerdan? Cuando se hablaba de el gobierno del cambio, siguió lo mismo. Los mismos servidores públicos en Hacienda, el que fue secretario de Hacienda en ese gobierno del cambio había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Para decirlo con más claridad, el secretario de Hacienda de Fox, que llega con la bandera del cambio, Gil Díaz, se había desempeñado como subsecretario de Hacienda de Salinas de Gortari. Entonces, ya no va a ser así. Nada de simulación. En el caso de seguridad, di instrucciones al secretario Alfonso Durazo de que ninguna persona vinculada a García Luna se mantuviera en el gobierno. Nada. La gente votó por un cambio de verdad. Y no va a ser más de lo mismo. No es gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual, o aparentemente cambian para seguir igual. No, 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 no. Esta es una transformación y ahí se van a ir acostumbrando.